vamos a hablar de análisis facial primero y después de la anatomía. Si usted viene a nosotros y si usted se miren en el espejo, ¿cuál es la cosa que le molesta más? Donde ustedes dicen, yo quiero cambiar eso. Cuando miro al espejo, toda esta zona. ¿Toda esta zona? Bueno, la boca un poco. ¿Qué es la boca? ¿Los labios o los...? No, los labios no. La frente, las arrugas. Las arrugas del frente, ok. También tenemos que pensar si esta idea que tiene el paciente le puede mejorar o no. Si miramos en esta cara y ella me viene a decir la zona perioral, le tengo que decir, mire, sí, puede ser, pero no lo veo tan mal. Yo veo otras cosas. ¿Qué cosas vemos? Sí, son dos cosas y es el tercio superior, ¿ya? Es la zona, si quiere, la zona temporal, ¿ya? Que se podría armonizar un poco y es, también si no es un gran qué, pero la zona periorbital le da un poco la apariencia de estar cansada, ¿ya? Y lo que queremos cuando viene una paciente a mejorarla y a decirle cómo podemos cambiar la apariencia, la apariencia que te veas mejor, sin cambiarla, para que te veas mejor, ¿ya? Yo creo que usted tiene razón, un poquito de volumen no le agarra mal, ¿ya? Y después yo no le daré o no empezaré con el surco de lágrima porque casi no tiene, pero lo que tiene es este surco pálpebro-malar. Y cuando ya se armoniza esta zona, más o menos así, se cambia también la sombra medial. Yo le dirá de usar un RHA4 para darse un poco de volumen, quizás un sexy vector le agarraría también una buena forma, pero en combinación con la región temporal, si no es más obvio todavía, ¿ya? Entonces, le podemos conseguir que, digamos, un poco de volumen. Si tenemos 3 jeringas, sería mejor, señora. Sí, pues 3. Hacemos 2, hacemos un poco de volumen y un sexy vector. Poco. Le damos una jeringa de RHA1 en la zona temporal, superficial, lo voy a explicar en la anatomía. Y si todavía necesitamos, le damos también aquí un poco en la parte lateral, también con un RHA1, y así nos va a quedar algo para estas arruguitas finas que se puede inyectar muy superficial y con el RHA1 no hacemos nada mal, ¿ya? Hacemos un poco de Photoshop, ¿ya? Siempre tenemos que mirar también la paciente antes de decidir también en el perfil, porque en el perfil se ve mejor si tiene una falta de volumen y ahora sí, ahora tienen razón, ¿eh? Es más obvio todavía si la vemos de frente. Si la vemos de frente podemos decir no hace falta. Si la vemos de lado se ve no muy, porque con 39 es muy bien, ¿ya? Ustedes son, mire, no parecen 39, pero se ve un poco que le falta el volumen aquí y que empieza que la proyección mayor va por de abajo y normalmente la proyección la tenemos aquí, ¿ya? Entonces con un
poco volumen podríamos cambiar la proyección, ¿ya? Y un poco de corregir la parte lateral que se llama el surco pálpebromalar. No soy seguro si necesitamos la ojera, no creo. Puedes hacerlo también después, ¿ya? Empezamos con la anatomía, porque ahorita antes de pinchar tenemos que saber lo que hacemos. Primero, los ligamentos. Empezamos con el ligamento retensorio del músculo orbicular, que este ligamento lo encontramos al borde de la órbita. En la parte lateral tenemos una duplicatura, pero eso es una cosa marginal. Tenemos un ligamento del canto lateral y en cada cara vemos una pequeña sombra o tal vez una pequeñita depresión que es el ligamento cigomático. Es eso, el ligamento cigomático. El ligamento cigomático lo encontramos también inferior del arco cigomático. Ok. El ligamento cigomático, más o menos en la línea medio pupilar, hace una fusión con el ligamento orbicular, con el ligamento retensorio del orbiculares. Ok. Otro ligamento mandibular. En su caso no es muy importante. Lo que es importante ahora es de saber dónde es el músculo massetérico para tener referencias anatómicas. Muérdense, por favor, muerde. Ya. Ok. Aquí es el borde medial del músculo massetérico. Sonríense y relaje. Sonríe, relaje, sonríe, relaje, sonríe, relaje, sonríe, relaje. Ok. Aquí tenemos una pequeñita depresión y ese punto se llama el modíolo, donde los músculos mímicos tienen su inserción. Uno que tenemos que saber por nuestras referencias anatómicas es el músculo cigomático mayor. ¿Por qué? Porque inferior del músculo cigomático mayor tenemos un septum que se llama el septum transversal de la cara y es como una hamaca, no es una barrera o una frontera dura, es como una hamaca, ¿ya? Es ligero, ¿ya? Pero es un septum. Si sabemos eso, ya sabemos dónde encontramos la vena facial. La vena facial de la profundidad la encontramos medial del borde medial del músculo massetérico. Subiendo más o menos vertical, pero no completamente vertical, en la profundidad de la cara, abajo del SMAS, abajo del músculo cigomático mayor, sube esta vena facial hasta que llega al ligamento cigomático. En algunos pacientes lo vemos como un surco también, el surco medio jugal, ¿ya? Algunos creen que es la misma cosa que la ojera, ¿ya? Una prolongación del valle de lágrima, pero no es. Y ahora esta vena facial cambia
la dirección y el nombre. La dirección porque va medial y el nombre porque ahorita se llama la vena angulares. Si no las vemos, podemos hacer una compresión y vemos cómo la vena se rellena. Entonces, eso es la vena angulares. Y entre la vena angulares y el ligamento retensorio del músculos orbiculares, sí tenemos un valle, se habla del valle de lágrima o el surco de lágrima o de la tear trough en inglés. Quiere decir que en el centro de este valle no tenemos la vena, no tenemos un vaso. En el centro de este valle estamos seguros, con cánula o con aguja, no importa. Estamos seguros, en el centro. La diferencia del valle de lágrimas con el valle afuera en la sierra es que en la sierra, en un valle, el río se encuentra siempre en el centro del valle. Aquí el río está afuera del valle. Si sabemos dónde es la vena, también sabemos cómo corre la arteria normalmente. Medial de la vena. La arteria la encontramos medial de la vena en la profundidad y corre profundamente hasta el modíolo. Al modíolo lo encontramos siempre lateral del modíolo, pero abajo del músculo cigomático mayor. Después del modíolo, la arteria en los casos normales sube encima del músculo elevator labii superiores. Viene más superficial y sube por arriba hasta la ala del naso, del nariz. Lateral del modíolo, en la profundidad, la arteria es fijado con una fibrosis al modíolo. Quiere decir que este punto, si usted con una aguja o con cánula tienen mala suerte y son demasiado profundos, pueden entrar en esta arteria porque la arteria en este punto no se mueve. Está fijado, no se escapa. Con la cánula normalmente, si entramos con una cánula, las estructuras pueden escaparse, ¿ya? Pero en este punto no. Es un punto de alto riesgo. Si llegamos aquí, la arteria facial da la arteria labialis inferior, que es una arteria terminal, y nuestra arteria facial cambia el nombre y viene la arteria angulares. La arteria angulares hace una anastomosis con la arteria supratrochleares y una anastomosis con la arteria supraorbitalis. A la base del nariz, en la mayoría de casos, tenemos una anastomosis bastante fuerte entre las dos partes. Yo veo siempre que algunos de los doctores, como héroes, inyectan en este punto directamente con la aguja al hueso para rellenar esta depresión o para corregir un poco esta depresión a la base del nariz, sin pensar, porque ellos creen que son al hueso, sin pensar que el punto de la aguja toca el hueso, pero donde sale el producto
es 1 milímetro más alto. El tejido aquí, al nariz, no es nada. Y eso puede ser, si ustedes son perpendicular aquí, en esta zona, y si por si acaso accidental perforan la arteria, esta anastomosis, empiezan de inyectar, que este milímetro es suficiente para que donde sale el producto, que la apertura, el huequito de la aguja es exactamente en el centro de la arteria. La arteria no es al hueso, eso es correcto. Pero este milímetro ya es suficiente de tener un gran problema. La misma cosa aquí, la arteria dorsalis del nariz, también una arteria terminal. Normalmente las encontramos lateral del dorsum del nariz. Pero hay variaciones que también en el centro tenemos una arteria, pero es muy raro. La normalidad es así. Más o menos 1 centímetro por abajo del modiolo tenemos la arteria labialis inferior. La arteria labialis inferior tenemos abajo en la profundidad del músculo depressor anguli oris. Es abajo. Después sube por arriba y la encontramos encima del músculos orbiculares oris. Y más o menos en esta parte lateral, la arteria hace una perforación del músculo y la encontramos en la otra parte entre la mucosa y el músculo, más o menos donde la mucosa seca y la mucosa húmeda tienen su borde. La misma cosa con la arteria labialis superior. También perfora el músculos orbicularis oris, ¿ya? El músculo orbicularis oris, porque ella está superficial ahorita, esta arteria. Lo perfora y tiene la misma cosa que lo encontramos entre el seco y el húmedo de la mucosa, entre mucosa y músculo, en la profundidad. Normalmente, todo es normalmente, en mayoría de casos. Después de la profundidad viene este ramo que se llama arteria columelle, y la arteria columelle es también una arteria terminal. Alrededor de la ala del nariz, algunas veces tenemos también una anastomosis con la arteria columelle. Quiere decir, esta zona donde tenemos la depresión mayor del sulco nasolabial es una zona de alto peligro si estamos demasiado superficial. Si estamos al hueso, normalmente no pasará nada. Al hueso no pasará nada. Las arterias aquí no se ve más o menos nunca al hueso, ¿ya? Pero hablando con la asistente, hablando con cualquiera, puede pasar que estás pinchando y haces en un momento, en un segundo, una inyección retrógrada y ya puedes tener gran problemas. ¿Y qué quiere decir? Que si existe esta anastomosis, puedes tener un problema en el labio superior, en el punto de nariz y también si tienes mala suerte en el frente. Embolización
al frente, al punto del nariz o en el labio superior. Solamente si tienes mala suerte aquí y estás inyectando con presión demasiado sin ser cuidado en esta zona. En una tercera parte de la raza caucasia, la arteria acompaña la vena. Entonces nunca podemos estar seguros dónde está la arteria, ¿ya? Solamente sabemos que hay puntos donde tenemos que ser más seguros, más cuidado que no en otros. Si por ejemplo, nos recordamos cuando Mauricio de Mayo empezó con su código, con los 8 puntos. Eso era fácil, ¿no? 8 puntos, eso era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ¿ya? Ahorita es un poco exagerado porque ahorita tenemos CTT3, LM, 8, uno ya no sabe, uno se confunde, ¿ya? Es demasiado, ¿ya? Pero con los 8 puntos, el punto 1, el punto 2, seguro, ¿ya? El punto 3 ya es una cosa donde tenemos que ser cuidado. Si tú sabes dónde eres, si primero ya viste dónde podría ser la vena, si estás al final de este surco de lágrima y te vas perpendicular al hueso, los vasos en esta zona nunca las encuentras en el hueso, siempre en el intermedio, ¿ya? Entonces este punto es seguro, pero ya si vienes un poco tangencial o tú vienes por de abajo o en un segundo te equivocas y haces una inyección retrógrada, ya puedes tener gran problemas, ¿ya? Y 1 milímetro en la cara es como 1 kilómetro en la carretera, ¿ya? 1 milímetro es una distancia enorme de estar seguro o de estar en gran problemas. Otra arteria, la infraorbital. La arteria infraorbital y la arteria mandibular. Infraorbital, con aguja, ok. Al hueso es problemático, por eso uno primero tendría que probar dónde eso se siente, dónde es el foramen, para no pinchar con una aguja el foramen. Si venimos con una cánula de la zona medial y inyectamos en esta dirección a lateral, podemos también con una cánula entrar en el foramen. Cuidado. El peligro aquí es profundo. En la zona de las marionetas, en la zona mandibular, el peligro es siempre profundo, ¿ya? El peligro es profundo. ¿Por qué? Se ve aquí, la arteria es abajo del músculo depreso anguli-oris. La arteria mental se divide en los ramos abajo del depreso labii inferiores. Abajo quiere decir que el músculo está encima del periosteum y entre el periosteum y el músculo tenemos los ramos de la arteria. Con todas las inyecciones con aguja en esta zona, en la profundidad, tenemos un riesgo. Normalmente esta zona de la marioneta tendría que ser seguro en el plano subcutáneo, con aguja y con cánula, ¿ya? En el plano subcutáneo tendría que ser seguro. Ok, ahora, si tenemos todas estas referencias anatómicas, sabemos que los vasos principales
Como en las extremidades, siempre se encuentra en un septum. Tenemos el septum de la vena facial. Tenemos el septum transversum de la cara. Y tenemos el surco nasolabial, que ya no es un septum, es más un ligamento, porque es una estructura muy dura, ya si quieres perforarlo. Y sabemos que entre esos bordes tenemos el compartimento de graso profundo, que se llama el compartimento de graso profundo medial. Medial. Deep medial cheek fat compartment. Abajo, inferior del ligamento cigomático, lateral del septum de la vena facial y encima de nuestro septum transversal, tenemos el compartimento profundo lateral. Y entre el ligamento cigomático y el retensorio del orbicularis oculi, tenemos el SUF, el suborbicularis fat, medial y lateral. El compartimento profundo lateral es importante si queremos corregir esta lipodistrofía, cuando tenemos un huequito aquí. ¿Por qué? Porque todos los compartimentos profundos nos dan proyección. Si tengo un huequito profundo aquí, una lipodistrofía muy grave, y lo quiero inyectar con un ácido hialurónico superficial en el plano subcutáneo, puedo inyectar hasta 2, 3 jeringas. Claro, tengo un resultado bueno, pero si tengo mala suerte, después de algunas semanas, este ácido hialurónico se baja. Si inyectamos en una manera jabánica 1 ml en toda esta media parte de una cara, es nada, es 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Eso no va a bajarse, eso va a distribuirse, a expandir entre los tejidos, entre el graso subcutáneo. Pero si inyectamos en una sola región, que son más o menos 4 centímetros cuadrados, ¿ya? 2, 3 jeringas de un golpe para arreglar esta depresión, sí que el ácido hialurónico puede migrar por abajo. Entonces, en esos casos tenemos que inyectar el compartimento profundo lateral, que nos da la proyección y que no hace falta mucho. Media jeringa, ya está. ¿Ya? Y tenemos arreglado casi todo. Y después, por supuesto, si tenemos algunas irregularidades o alrededor todavía necesitamos un soporte, entonces en la técnica jabánica también subcutáneo lo podemos mejorar. Bueno, pasamos por la región temporal. La región temporal, la definición es el arco cigomático, el borde de la órbita lateral y la crista temporalis. Los planos del tejido, las plantas del tejido en el frente son 5. Scalp, skin, connective tissue, aponeurosis, loose connective tissue,
periosteum. La piel, la grasa subcutánea, la aponeurosis, una planta móvil, ¿ya? Ligera, y el periosteum. Entre la planta 5 y la planta 3, donde encontramos la crista temporal, tenemos un septum. Se llama el septum superior temporal. Temporal superior, superior temporal. Claro. Ok. Este septum es como una frontera entre la zona frontal y la zona temporal. En la zona temporal cambiamos el nombre de las plantas. La misma planta del periosteum en la región temporal es la fascia temporalis profunda. Es la misma planta. La misma planta de la aponeurosis es la fascia temporalis superficial. ¿Ya? Y entre las dos plantas todavía tenemos este loose connective tissue, ¿ya? Esta conexión ligera. Y tenemos otro septum en una línea entre el trago, un poco arriba de la ceja, hasta la crista temporalis. Y este septum también lo encontramos entre la planta 5 y 3. Se llama el septum temporalis inferior. Y nos divide la planta 4 en dos compartimentos. El compartimento superior temporal y el compartimento inferior temporal. El compartimento superior temporal, planta 4, los muros de este cuarto, de este compartimento, son el septum superior y el septum inferior. El piso es la fascia temporalis profunda y el techo es la fascia temporalis superficial. En este compartimento temporal superior no hay ningún peligro, no hay ninguna estructura anatómica que nos da un peligro. Entonces sería una parte perfecta para inyectar en una manera superficial, más superficial, nuestro ácido hialurónico. Muchos doctores lo hacen con cánula, pero lo veo siempre que algunos vienen de la parte del pelo. ¿Por qué? No sé, porque es más higiénico o qué. Algunos vienen por de abajo. No sé tampoco por qué, porque algunas veces tienes la espalda y con la jeringa que tienes es incómodo. ¿Por qué no venimos de la parte de aquí, del frente? Tengo todo el espacio que quiero, no tengo ningún riesgo, en este caso sí, porque no tenemos una cosa que nos retraje el pelo, pero normalmente no tenemos pelo, no tenemos nada. Entonces, entramos un poco encima de la crista temporal. Primero abrimos con una aguja, pero después cambiamos con cánula. Levantamos el tejido, empujamos la cánula hasta que tocamos el periosteum y patinando al hueso, vamos a la crista temporal. Aquí se siente esta resistencia, se siente este septum y se hace ¡toc! Y se perfora. Y en la zona temporal, si estamos en
en el plano correcto, tendríamos que ser encima de la fascia temporalis profunda, ¿ya? Patinando con la cánula encima de la fascia temporalis profunda. Esta fascia temporalis profunda es muy fuerte, ¿eh? Con una cánula no lo vas a perforar, ¿ya? Es como este periosteum, es una estructura bastante fuerte. Y entramos con la cánula, y si podemos mover la cánula como un limpiavidrio del carro, y la piel no se mueve, ¿tú ves cómo se mueve la cánula aquí? Se ve que la cánula está moviéndose, ¿ya? Pero la piel no se mueve. Entonces puedes estar seguro que estás entre estos dos planos y no hace falta de inyectar así, hace falta solamente de dar un bolo de 0,5 de un producto muy ligero. En nuestro caso yo estoy usando RHA 1 o 2, ¿ya? Un bolus, y como que es un compartimento, hago un masaje después y ya está. Y tengo un resultado perfecto. Si estás en la planta demasiado superficial, entonces no puedes mover, pero la cánula mueve también la piel, que la piel se mueve con la cánula, y si la piel se mueve con la cánula, estás en el plano demasiado superficial y lo tendrías que hacerlo otra vez. ¿Por qué? Porque el plano número 3, la planta 3 es la planta donde tenemos el peligro, la fascia temporalis superficial. Porque aquí tenemos nuestra arteria temporal, ¿ya? Y aquí tenemos las venas. El compartimento inferior temporal es importante de no tocar con una aguja. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una vena transversalis o transversa de la región temporal, y lateral del borde de la órbita tenemos esta vena que es muy grande y que se llama la vena sentinel. Esta vena puede hacer un hematoma bastante fuerte porque es en un tejido que lo queda dejar abierto, que no se colapse cuando las pinchas. Y si aquí tienes un hematoma grande en combinación con ácido hialurónico, va a durar mucho tiempo y tienes el riesgo que en esta zona vas a tener una hiperpigmentación o un desorden de la pigmentación, porque el hematín del hematoma tiene mucho tiempo a difundir al piel, ¿ya? Entonces tenemos que evitar hematomas graves también en esta región, porque la piel es nada, la piel es muy, muy delgada. En Sudcorea teníamos 3 casos reportados de una embolización pulmonar letal, pero con grasa. ¿Por qué? Porque con grasa se inyecta mucho más que con ácido hialurónico. Yo no creo que con ácido hialurónico vas a tener este problema, porque hasta que llega al pulmón el ácido hialurónico se desaparece, ¿ya? Pero la grasa no. Si tienes un bolus inyección de grasa con 0,5 hasta 10 ml, ¿ya? Entonces tienes un problema. ¿Dónde tenemos esta línea? Hablamos de las plantas. En el frente tenemos 5 plantas. En la zona temporal superior, ¿cuántas plantas tenemos? En la zona temporal superior, ¿cuánto tenemos?
¿Y qué viene después de la fascia temporalis profunda? ¿Qué viene? ¿Qué es abajo? Más abajo. El músculo. ¿Y el músculo es atacado al hueso directamente? No. Tiene también es casi nada, pero eso se llama pericranium. No es un periosteum, es un pericranium, es un nada. Entonces tenemos 7 plantas, ¿ya? 5 plantas aquí, 7 plantas aquí. Y ahora viene una especialidad en la parte inferior temporal, que la fascia temporalis profunda en la parte inferior se divide en 2 láminas. En 2 láminas. Y entre esas 2 láminas es un compartimento de graso que se llama el compartimento de graso temporal superficial. Entonces, lámina superior es la planta 5. La grasa, planta 6. Y la lámina inferior de esta fascia es planta 7, ¿sí? En este compartimento de graso tenemos una arteria que se llama la arteria cigomático-orbital. Y esta arteria tiene una conexión vía un foramen con la arteria oftálmica. Y donde encontramos esta arteria tiene varias variaciones. Si inyectamos con una aguja, siempre tenemos que mirar que estamos encima de esta línea, superior de esta línea. Si estamos inferior, tenemos el riesgo de inyectar esta arteria y tenemos el riesgo de ceguera. Y eso pasó en IMCAS hace 3 años durante una demostración durante el congreso, que cuando el doctor empezó a inyectar, la paciente decía, no veo más. Ok. Y 1 milímetro es 1 kilómetro en la carretera. Si usted quiere inyectar al hueso, gunshot, la técnica de gunshot. Entonces, siempre encima de esta línea y una zona segura. Se dice que es más o menos, si tú tienes en la crista temporal más o menos 1 centímetro y 1 centímetro de esta línea y tú haces completar el cuadrado y entonces al final de este cuadrado si entras aquí. Si es un poco más por de atrás no importa, pero siempre encima de esta línea. Y claro, por supuesto, no inyectar donde es la arteria que se siente o que se ve, ¿ya? Pero aquí estamos seguros. Aquí no estamos seguros. Y después, para completar la parte inferior, para completarlo, después de la lámina inferior de la fascia temporalis profunda, planta 7, viene un otro graso, el graso profundo temporal. Y este graso es parte del corpus adiposum bucce, bien reconocido corpus adiposum Bichat. Entonces, si estás aquí con la aguja, no puedes llegar hasta el hueso, porque la aguja es corta, ¿ya? Aquí tenemos 3,5 centímetros a llegar al hueso. Entonces, es posible que inyectas entre el músculo y la fascia, y si te pasa eso, puede pasar que tienes un buen resultado, pero el paciente vuelve 2 semanas después y tiene una pollita aquí y aquí ya tiene su hueco otra vez porque el ácido hialurónico se bajó. Migración del producto
nunca es la culpa del producto. Es siempre la culpa de no saber dónde inyectar o de una mal posición del producto. Un producto no tiene pies, no puede. ¿Ya? Ok. Y después tenemos el músculo, 9, y el pericranium, 10. Plantas, 5, plantas, 7, plantas, 10. Vamos a los compartimentos de grasos superficiales. Superficial, tenemos un compartimento infraorbital. Algunos hablan del compartimento malar superficial. ¿Ya? Es este compartimento. ¿Es importante para nosotros o no? Es importante. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes que llevan una bolsa aquí o que se hinchaden aquí, que tienen un edema, malar mounts o festones. ¿Ya? Si tenemos un paciente con una bolsa malar, no hay de pincharlo con ácido hialurónico en este compartimento superficial. En la profundidad lo puedes inyectar, pero no superficial, si no vas a peorar la situación. Otro compartimento, el compartimento nasolabial. Compartimento nasolabial es el único que no pierde volumen la misma manera que lo demás. ¿Ya? Tenemos que ser cuidado, no te inyectar demasiado en el compartimento nasolabial, en el plano superficial, si no vamos a tener el riesgo de pronunciar el surco nasolabial. Los otros dos compartimentos es el compartimento mediano y medial. Esos son esos dos compartimentos que yo decía antes. Si tenemos una lipodistrofía, tenemos que ser cuidado, porque aquí si inyectamos demasiado, como la formación es vertical, que el producto no va a caer por abajo. ¿Ya? Y el último compartimento superficial es el compartimento temporomandibular. Algunos dicen el compartimento superficial lateral. ¿Es importante o no? ¿Qué tenemos que saber de este compartimento? ¿Qué tenemos que saber de este compartimento? ¿Usted ya una vez pincharon en una técnica javánica esta región con una cánula? ¿Cómo era? Era diferente, ¿no? ¿Ya? Es una parte fibrótica, con un poco de grasa. Quiere decir, para nosotros es interesante si queremos inyectar algunos vectores, porque aquí el ácido hialurónico no se mueve, se queda, ¿ya? Porque es una parte fibrótica. Puede, claro, puede un poco difundir, pero no como en los otros compartimentos, porque es una fibrosis. Y entonces aquí podemos, con nuestro ácido hialurónico, acentuar algunas cosas, y especialmente si los pacientes son un poco más adultos y ya tienen un poco una flacidez de la piel por de abajo, podemos soportar con un poco de ácido hialurónico, con un poco de un vector, la parte medial y la parte inferior. ¿Ya? Hace un poco una extensión, ¿ya? Porque nos da una proyección. Ok. ¿Cómo podemos hacer un full face tratamiento con solamente una entrada? Con cánula.
La referencia es el canto lateral. Tomamos una línea vertical. Y tomamos el centro del SUF. El centro del SUF. Eso es nuestro punto de referencia. ¿Por qué? Porque aquí normalmente no tenemos nada, ¿ya? Puede ser que algunas veces hay una vena pequeña subtermal, pero normalmente no tenemos un gran problema aquí. De este punto podemos inyectar con una cánula el compartimento de graso medial. Perpendicular, tocamos el hueso, cambiamos el ángulo, más o menos 45 grados, patinamos al hueso, tenemos una primera resistencia que es el ligamento cigomático. ¡Pup! Lo perforamos. Segunda resistencia es elástica. Yo puedo empujar mi cánula y se mueve por de atrás. Eso es, me indica que soy al camino correcto y que soy llamando a la puerta, déjame entrar. ¿Ya? ¡Tac! Lo perforamos. Y si estamos en la zona correcta, empujamos con el dedo otra vez y no pasa nada. La cánula no se mueve más. Ahora inyectamos un bolus de 0,405 aquí. Hacemos un masaje para que el producto en este cuarto se expande y ya está. Va a soportar inmediatamente la parte lateral también. Si necesitamos un soporte infraorbital, del mismo punto al hueso, patinando al hueso, podemos dar un soporte infraorbital. Si necesitamos de arreglar el surco de lágrima, del mismo punto podemos entrar y soportar el surco de lágrima. Por supuesto, con el producto Retensitis. Si necesitamos de corregir el surco pálpebromalar, tenemos que, al hueso, patinando al hueso, perforar el ligamento de los músculos orbiculares y podemos soportar también aquí con nuestra cánula esta zona encima del ligamento, porque este ligamento es la causa por qué tenemos este surco. Y si tenemos un hombre con una lipodistrofía, la misma cosa, del mismo punto al hueso, perforar el ligamento cigomático, pero ahorita es una diferencia. No quedamos en esta zona tangencial. Aquí tenemos que levantar la cánula para entrar más profundo, porque tenemos que perforar la fascia profunda de la cara. Tenemos que perforar esta fascia, se siente y hace plop, y estamos adentro, y le damos un bolo, también una inyección de un bolus, en este compartimento. Y si tenemos una señora que necesita un soporte del sexy vector,
También patinando al hueso, cambiando la dirección, vamos para acá y les damos un sexy vector. En la profundidad, porque también aquí, si estamos al periosteum y entramos en el compartimento inferior, automáticamente plano 5 es la fascia temporalis profunda. Y estamos encima del ligamento cigomático, que hace un intercambio con los fibros de la fascia, que es como un muro, como un muro. Entonces aquí el sexy vector no puede difundir en ninguna parte. Se queda un sexy vector por mucho tiempo. En este caso estoy usando un ultra deep. Y para terminar todo eso, misma entrada, pero ahorita superficial en una técnica jabánica con mi cánula subtermal, llego hasta, me disculpe, llegas hasta el surco nasogenial. Si hace falta, le das un pequeñito bolito, 0,1. Puedes, si necesita un poco más aquí también, otro bolito. Si quieres inyectar la línea marioneta, llegas hasta el modíolo. Yo normalmente no uso una 70, yo uso 50 milímetros. Llegas hasta el modíolo y si la cánula es corta, empujes el tejido por de atrás como una cortina y puedes soportar también toda esta zona de la línea de la marioneta con tu cánula. Y si quieres, puedes también entrar con la cánula en el borde inferior del labio inferior y hacer y levantar el ángulo de la comisura. Y si tienes una señora más anciana, en la técnica jabánica les das algunas líneas subtermales con tu producto para expandir la piel con estas arruguitas finitas, ¿ya? En la técnica jabánica. Pero aquí eso es muy interesante y lo haces solo de un acceso. Y para terminar, la región frontal, yo no le agarré las arrugas, ¿ya? Si lo quieren hacerlo, tienen que ser propio. Cuidado, tienen que mirar si hay un blanching o algo y usar inmediatamente la hialuronidasa si pasó algo. Pero para la profundidad, algunos tienen una depresión y lo quieren que lo arreglamos. Tenemos que saber que tenemos también 3 compartimentos. Primero tenemos más o menos 1,5 centímetros, 2 centímetros encima de las cejas. Tenemos un septum, el septum inferior frontal. Y tenemos en la línea capilar un septum superior frontal. Y tenemos 2 septas donde tenemos la arteria oftálmica. Entonces tenemos 3 compartimentos entre plano 5 y 3.
un compartimento medial y 2 compartimentos laterales en la profundidad de la cara, del frente. Profundo, profundo. Yo recomiendo de usar la misma entrada que hemos usado por la región temporal. Patinando al periosteum, aquí puedes perforar, te vas hasta el centro, le das un bolus, porque es un compartimento otra vez, compartimento, un bolus y haces masaje. Lateral también, si necesitas, un bolus y haces un masaje. Superficial no lo recomiendo, pero superficial también tenemos esos 3 compartimentos en la planta 2, ¿ya? En la planta donde tenemos la grasa subcutánea. Eso lo sabieron los jóvenes en Japón hace años ya, porque era muy fancy los sábados, domingos de salir en las discotecas y primero de salir ellos se inyectaron solución salina subcutánea, unos 150, 200 mililitros, y después con un dedo hicieron un huequito en el centro, aquí, aquí y aquí. Tenían 3 donuts, como los donuts, ¿ya? Tenían 3 de estas formaciones subcutáneas que se llamaba el Bugglehead, ¿ya? Y era muy fancy, se fueron en la discoteca todos con estas Bugglehead. Y la cosa buena era que el lunes, cuando empezaron a trabajar, se fue todo porque era una solución salina y que se difundía, ¿ya? Ellos ya sabían de estos compartimentos antes que nosotros que hemos descubierto eso. Ok. Ahora yo creo que estamos terminados, ¿sí? ¿Qué RH? 2 ya, 2. Más fuerte no, porque más fuerte en todos estos planos donde el tejido no es nada, vas a ver irregularidades, ¿ya? Entonces, 1 o 2, ¿ya? 1 o 2. Aquí, central, Ultra Deep o RHA4, depende de la cara. Si tienes una cara pesante o una cara que tiene bastante tejido todavía, uso Ultra Deep. Si tengo una cara fina, que es delgada o enfermo o algo, que no tiene solamente la piel, ¿ya? Piel y hueso, entonces prefiero el RHA4 porque no se siente y no se ve este producto, ¿ya? Aquí, lateral, siempre el 4, no el Ultra Deep, porque es un tejido donde lo puedo sentir el material, pero con el 4 no lo siento. La zona cigomática, Ultra Deep, puedes usar, porque aquí no importa si se siente el producto. Sexy Vector Ultra Deep, ¿ya? Por supuesto, puedes usar también el 4, pero prefiero el Ultra Deep si lo tengo. Todo periorbital, Red Density 2. La zona temporal, cuando inyectamos profundo al hueso, gunshot, Ultra Deep. Cuando hacemos esta técnica entre los 2 planos, RHA1 es suficiente. Es mágico. Tú inyectas un bolo, le da el espejo a la paciente y ella dice, no me gusta. Y entonces tú dices, ahorita vienen mis manos mágicos. Haces una presión y desaparece. Desaparece la profundidad de la región temporal, pero también no ves que es hecho algo, ¿ya? Por la nariz, yo uso Ultra Deep, ¿ya? Pero poco, ¿ya? Para correcciones. ¿Cómo? ¿Cómo abordas la nariz? Yo abordo la nariz
del punto aquí, el punto más alto, porque aquí puedo entrar toda la nariz con cánula. Y si quiero levantar la punta, de aquí puedo entrar y irme hasta el hueso. Hago un bolus al hueso, a la espina, ¿ya? Y después retrogrado hago una línea con el ultra deep en esta zona de la columela, ¿ya? Y se levanta la nariz muy... Entras por aquí, dejas un bolo justo en la... Aquí. En la punta. Aquí. Normalmente depende, si la punta es muy, muy ancha, ¿ya? Entonces, claro, hago también una línea fina donde es la punta para darse la aparición que tiene como un, ¿cómo se dice? Un, que aparece más... Y luego ya subes con la cánula. Subo primero al cartílago y aquí es un poco una resistencia. Hay de ser cuidado y al hueso, encima del hueso. Pero el nariz me toma mucho tiempo. Yo nunca hice un nariz como alguien, me recuerdo en Face Conference en Cannes el año pasado, un médico decía, nariz es una cosa fácil, veloz y muy efectivo. Y no tiene ningún riesgo. Todas las cosas que no lo puedo decir. Para mí, el nariz dura mucho tiempo. Yo hago propio milímetro por milímetro. Si le duele, si no puedo entrar fácil en el tejido, le doy una gotita de ácido hialurónico para que se abra un poco. Tac, otro milímetro. Lo hago muy lento, ¿ya? Despacito, siempre observando si hay algo, ¿ya? Siempre preguntando el dolor, ¿ya? Entonces, hemos visto dónde son las zonas de riesgo, donde tenemos que ser cuidados, donde son los vasos principales de la cara, donde encontramos los compartimentos profundos de grasa y los compartimentos superficiales. Hemos visto que con una sola entrada podemos hacer casi un full face, ¿ya? Y lo que no hemos visto, pero ahorita le lo voy a decir, esta técnica de un punto, un solo acceso, lo hemos publicado en el diciembre 2017, el año pasado, y con mi colega Hassan Galadari de Dubái. Y desde este tiempo lo llamamos el Redka Galadari Point, ¿ya? Esta entrada, Redka Galadari Point, y si son interesados, podemos dárselo la referencia donde pueden leer de este punto y de esta técnica. Gracias.